Hola queridas estudiantes de grado séptimo, esta semana del 11 al 14 vamos a aprender sobre la Reforma, un movimiento que se llevó a cabo al interior de la Iglesia Católica Romana durante el periodo de tiempo histórico conocido como el Renacimiento. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en el siglo XVI. Sabemos que la Iglesia Católica durante la Edad Media no se comportó como aquella entidad que nosotros hoy conocemos, que es la entidad que se ocupa del crecimiento espiritual de sus feligreses. Para este tiempo de la Edad Media, la Iglesia estaba interesada en tener el poder económico, el poder político, y para alcanzar esos dos poderes se opuso rotundamente a las ideas de progreso y al conocimiento. Sabemos que el humanismo promulgó un nuevo resurgir del arte, de la literatura, y se hizo muchas preguntas que la ciencia entraría a explicar. Para poder continuar con este movimiento humanístico, fue necesario entonces liberarse del monopolio que había ejercido la Iglesia, y es ahora el hombre el protagonista. Observemos muy bien este mapa conceptual, porque este mapa conceptual nos está exponiendo cuál es el panorama que existía en Europa para los siglos XV y XVI, que son los siglos precisamente donde se llevó a cabo el Renacimiento. Primero que todo, vamos a darnos cuenta que durante el siglo XV las monarquías empezaron a fortalecerse y volvieron nuevamente a tener el poder. Eso hizo entonces que surgiera en Europa un gran esplendor cultural al que hemos llamado Renacimiento. Dentro de este esplendor cultural, pues hubo unos grandes descubrimientos como fueron las velas que observamos aquí en esta embarcación, el timón, el astrolabio, y por eso muchos países como España, Francia y Portugal se dieron a la tarea de descubrir estos nuevos territorios, incluyendo América, que acababa de ser descubierta. Empieza así entonces el dominio de Europa sobre el mundo conocido y empieza un movimiento político al que vamos a llamar imperios coloniales. Hoy nos ocupa este tema, que es la reforma que se hizo al interior de la Iglesia. Se llama protestante porque protestaron contra las antiguas maneras de operar de la Iglesia. ¿Quién protestó contra esas formas de ser de la Iglesia? Vamos a hablar de tres autores. El primero, Martín Lutero, en Alemania, quien instaura un movimiento nuevo religioso espiritual llamado luteranismo. Vamos a hablar de Juan Calvino, en Francia, quien instaura el calvinismo, y vamos a hablar de Enrique VIII como el promotor de esta nueva creencia religiosa. Precisemos entonces cuáles son las causas de la reforma espiritual al interior de la Iglesia Católica Romana. Primero, la corrupción del clero religioso. Sabemos que la Iglesia utilizaba métodos engañosos para conseguir dinero, métodos que tenían que ver, por ejemplo, con la salvación, al que se conoce como las indulgencias. Eso significaba que las personas debían pagar para poder entrar al cielo. Había una doctrina que decía que más se demoraba en caer una morrocota de oro al cofre que habían en las iglesias, que en ese mismo momento que la moneda hacía clic, el alma salía del purgatorio y entraba al cielo. Vendieron astillas de la cruz de Cristo y paños empapados supuestamente con la sangre de Cristo como reliquias. La segunda causa es la ignorancia del clero. Estos sacerdotes que oficiaban en la iglesia no necesitaban preparación, sino que ellos ejercían la función de la manera como a ellos les parecía. Estos comportamientos de todos estos religiosos, pues poco a poco fueron generando en la población una insatisfacción, y como apareció el humanismo, entonces aparecen
obras escritas humanistas, como ya vimos, como Dante Alighieri, como Tomás Moro. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de humanistas, que son Martín Lutero, Juan Calvino, y vamos a hablar también de Enrique VIII. Otra causa es que empieza a leerse la Biblia y a interpretarse de una manera personal. Sabemos que con la imprenta se pudieron publicar miles de Biblias. Eso significa que todo el que sabía leer podía interpretarla y leerla libremente. Eso generó que un hombre llamado Martín Lutero, que era sacerdote en Alemania, recuperara todas las enseñanzas de Jesús y las tradujera al alemán. Eso hizo que muchas personas supieran muchísimas verdades acerca de la Iglesia Católica, y la primera que descubrieron era que no eran necesarias las indulgencias. Sabemos que hay una causa muy sentida, que es la causa socioeconómica. Dentro de la sociedad del Renacimiento había surgido una nueva clase social llamada burgueses. Estos burgueses, algunos eran comerciantes, ellos sentían que no hacían parte de la Iglesia porque la Iglesia criticaba el que ellos se hubiesen enriquecido y tuvieran grandes fortunas. Es así como esta nueva clase social busca unirse a una nueva ética, a la nueva ética propuesta por Martín Lutero, por Juan Calvino y por Enrique VIII, donde estas nuevas doctrinas daban paso del feudalismo como modo de producción al capitalismo, es decir, que podía circular libremente el dinero. Otra causa que generó la reforma espiritual es que en Alemania existían una gran mayoría de nobles que tenían tanto poder como el emperador. Estos nobles, al igual que los burgueses, habían abrazado el humanismo, surgiendo así un conflicto entre la Iglesia y la burguesía. Pero también habían unos pequeños nobles que estaban empobrecidos, y estos nobles lo que aprovecharon fue la ocasión para recuperar las riquezas, decomisando y confiscándole los bienes a la Iglesia, que tenía unas tierras que no cultivaba. Por lo tanto, estos nobles necesitaban estas tierras para el pastoreo de las ovejas, porque la industria de la lana era la industria del momento. Dentro de las causas políticas, pues ya habíamos expresado que los reyes recuperaron el poder, y eso hizo que cada nación sintiera que debía recuperar también su cultura, sus costumbres y especialmente su idioma. Concluiremos entonces que la corrupción de la Iglesia, que la ignorancia de los sacerdotes, que la libre interpretación y lectura de la Biblia, al igual como la recuperación del poder de los reyes, generó en Europa grandes cambios. Vamos a empezar viendo una de esas consecuencias, el luteranismo. El luteranismo es una reforma que se le hizo al interior de la Iglesia en Alemania. Esta reforma la propuso Martín Lutero. Él habló de terminar con la corrupción de la Iglesia y el abuso a las clases menos favorecidas. Esta propuesta le pareció viable a los burgueses y a los nobles que ya tenían conflictos con la Iglesia. Estos nobles y burgueses entonces impulsaron las reformas propuestas por Martín Lutero, que las escribió en su obra llamada 95 Tesis. Por lo tanto, esta clase noble, que era clase influyente, obligaron al emperador Carlos V que esas reformas se hicieran oficiales. ¿Qué propuso entonces Martín Lutero en sus 95 tesis? Él dijo que cualquier persona puede leer e interpretar la Biblia, que los seres humanos pecamos, pero podemos alcanzar la salvación por medio de la fe individual. El hombre puede establecer un diálogo con Dios y no necesita la Iglesia.
Las indulgencias no son necesarias, porque la salvación es gratuita, es un don de Dios y es por fe. Reconoció el bautismo y la Eucaristía como sacramentos. La siguiente consecuencia es la reforma que se hizo a la Iglesia anglicana en Inglaterra por Enrique VIII. Enrique VIII quería divorciarse de su esposa Catalina para casarse con Ana Bolena, pero la Iglesia le negó el divorcio. Es así como Enrique VIII en Inglaterra en el año de 1534 le retiró todo el poder a la Iglesia, le confiscó los bienes y rompió relaciones con el papado de Roma. ¿Qué propuso esta reforma anglicana? Que la Biblia debía seguir siendo la base de la fe. Aceptó el credo que nosotros también oficialmente decimos en nuestras Eucaristías: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creyó que era un buen resumen de la fe, reconoció el bautismo, la Eucaristía como Lutero, pero agregó la penitencia. Eliminó el celibato, quiere decir que los sacerdotes se pueden casar. No hay veneración a los santos, no se aceptan las imágenes, pero no se pueden adorar. La misa se celebra igual que la misa católica en Roma. La siguiente reforma es también una consecuencia y la conocemos como calvinismo. Calvinismo, ¿por qué? Porque la propuso Juan Calvino. Juan Calvino es francés. Él planteó la iglesia de dos iglesias: la iglesia invisible, que es la iglesia de los elegidos, y la iglesia visible, que es la iglesia terrenal, a donde nosotros vamos al culto, pero que la iglesia terrenal debe estar dividida del Estado. Fue perseguido por estas ideas, por lo tanto se exilió en Suiza, y sus propuestas, su reforma se extendió a Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. ¿Qué proponía el calvinismo? Negó la mediación también, al igual que Lutero, de la Iglesia en la relación de Dios y el hombre. Rechazó el culto y la veneración a las imágenes. No hay ni imágenes ni santos en las iglesias calvinistas. Reconoció los mismos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Afirmó que la riqueza era símbolo de usted ser parte de la iglesia invisible, que la riqueza era sinónimo de haber sido elegido para ser salvo. Esto se conoce como la predestinación. Finalmente le propongo que elabore un mapa conceptual, un mapa que puede ir acompañado de imágenes, donde usted pueda establecer los principios y los autores que propusieron la reforma en Alemania, conocida como luteranismo, en Francia, conocida como calvinismo, en Inglaterra, conocida como anglicanismo. Luego usted va a registrar 3 causas que generaron la reforma en la Iglesia romana del siglo XVI. Y vas a enviarme mi trabajo vía correo electrónico hasta el jueves 14 de mayo. Niñas, hemos terminado. Este aprendizaje es muy importante. Es un aprendizaje que nos permite saber por qué en la actualidad nosotros hablamos o hemos escuchado hablar de los hermanos católicos separados. Cuando se habla de los hermanos católicos separados, se está hablando de estos hermanos en la fe que se conocen también como protestantes. Protestantes, ¿por qué? Porque protestaron contra aquella iglesia corrupta, contra aquella iglesia que solo le interesaba el poder político y que impedía los avances científicos. Asimismo el calvinismo y el anglicanismo. Hoy en día usted puede ir a la celebración eucarística y usted se da cuenta que ya no es necesario que la misa se oficie y se diga en latín, sino que ahora la misa puede ser hecha en el idioma de cada país. Eso es lo que se conoció como un incipiente nacionalismo. Un abrazo y que Dios las bendiga.